Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos. Tenemos el privilegio, estoy aquí con mi compañera Fabiana Lobo. Estoy aquí también con Miguel Zambrano. Tenemos el privilegio de tenerte esta mañana con nosotros aquí en la Universidad del Pacífico. Muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias y bueno, súper orgulloso y contento de estar acá con ustedes. Además, un tema que me gusta mucho, hablar de la comunicación, hablar de la escuela de periodismo. Soy periodista venezolano y de verdad que qué felicidad de estar compartiendo con una paisana y una chilena. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Este evento lo realiza la Escuela de Periodismo y también invitó al Departamento de Cultura y a la Organización de Asuntos Estudiantiles para que estuvieran la mañana de hoy con nosotros. Como lo comentó Mari, Miguel es, y también lo comentó él, es periodista venezolano, es conferencista, escritor también. Ahí está el libro que se llama Si sentimos lo que decimos, escuchar lo que queremos, que también ha sido una frase célebre con la que ha apoyado a muchos alumnos y a mucha gente para enseñarlas y encaminarlas en este camino del arte de hablar con elocuencia y coherencia. Entonces nos va a comentar un poquito sobre su experiencia y básicamente queremos que conozcan su vida y que también tomen algunos tips y algunos consejos para que podamos imitarlo también. ¿Verdad, Maribel? Así es. Queremos saber acerca de tu vida. Tú, más o menos, que nos hagas un recuento acerca de tu biografía, cómo nace la pasión de comunicar, de la oratoria también, de que nos cuentas en tu libro. Tu libro es un libro de 130 páginas, bastante fácil de leer. Tiene muy buenos consejos. Yo estuve mirando algunos y me gustaría que, bueno, antes nos cuentes de tu vida. Genial, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Soy venezolano, caraqueño, la capital de Venezuela, pero viví unos cuantos años en Mérida. Mérida es una región del interior, región andina, es decir, se parece mucho al sur de Chile, frío, montañas. Tenemos el pico más alto de Venezuela, que es el Pico Bolívar, está a 5.007 metros de altura, y es una región súper bondadosa, es una región divina, una región donde se forman muchísimos los valores. Así que tengo esa mezcolanza entre lo movido de la capital, lo movido de la metrópolis, con lo reservado del andino, lo reservado, lo carismático, lo pintoresco, lo humilde, ¿no? Mi familia es de campo, mi familia trabaja con el campo, siembra café, trabaja con plátanos, papas, fresas. Es gente que trabaja la tierra. Esto hizo en mí, pues, una persona muy elocuente, que ha sido una capacidad que he podido descubrir desde hace muchísimos años. Y es bien importante decir esto porque cuando hablamos de oratoria, siempre se ha dicho que el orador no nace, el orador se hace. Es decir, había una carga genética, había una carga cultural de hablar muchísimo. Como decimos en Venezuela, hablar hasta por los codos. Eso es una expresión donde se habla mucho, mucho, mucho. Luego de estudiar en Mérida y graduarme, me fui nuevamente a Caracas. Allí estudié en la Universidad Santa María, estudié periodismo, una universidad bastante afamada, por cierto, Alejandra Orá, paisana, que también escribió en mi libro de CNN, seguramente la han visto, Café CNN. Alejandra Orá, la venezolana, también es de esa universidad. Decidí emprender en este rumbo, pero con mucha suerte, porque quería ser médico. Me encantaba la medicina. La Universidad de los Andes en mi ciudad, Mérida, es la universidad número 1 en medicina. Presenté como 5 veces, pero el destino no me dejó ser médico. Presenté medicina, presenté biología, presenté nutrición, presenté bioanálisis. No quedé por ninguna rama de la salud. Y una amiga me dijo, bueno, pero tú que hablas tanto, ¿por qué no estudias comunicación social? Esto quiere decir que a veces uno en la vida cree tener todo programado, pero es mentira. Las cosas cambian, las cosas evolucionan. Comencé a estudiar periodismo en esta universidad, 5 años, gracias a Dios, donde aprendí bastante. En esos 5 años hice radio. Soy locutor desde los 17 años, es mi medio donde mejor me desenvuelvo. Hago también televisión en Venezuela, pero la radio para mí es fascinante porque la radio, seguramente si la han escuchado o alguno ha hecho radio, en la radio uno se muestra tal como es. Probablemente en televisión uno casi siempre asume un personaje. Eres el conquistador de las chicas, de las chiquillas. Eres el tímido, eres el intelectual. En la radio somos nosotros. En la radio habla Miguel Zambrano, el oriundo de Mérida, el de su familia que trabaja en el campo, súper simpático, elocuente, con humor. Y allí estuve aproximadamente unos 5 años estudiando en la universidad de forma paralela hasta que decidí emprender como conferencista, escritor. Así que mi vida ha sido pura comunicación, y además comunicación muy orgánica, que es justamente el título del libro. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, que es hablar desde lo que somos. Bueno, también quisiera, antes de entrar a preguntas sobre el libro, que básicamente es algo que como estudiantes de periodismo nos interesa mucho, quisiera que nos contaras también por qué apostarle a Venezuela. Vives en Venezuela, en la capital de nuestro país, sigues
en la radio, en la televisión, haciendo conferencias en Venezuela, girando por todo el país. ¿Por qué apostarle a Venezuela cuando de repente hay otros países latinos que te ofrecerían muchas más cosas con tu experiencia, que es bastante extensa y de calidad además? Como por ejemplo Chile, que me ha salido bastante trabajo, y la otra semana voy a Argentina, gracias a Dios, con Chevron, que es una transnacional petrolera. Esto dice justamente el amor, ¿no? Por la pasión y por la comunicación. Venezuela, bueno, seguramente conocen muy bien el tema de Venezuela. Estamos pasando por una diáspora bastante complicada y para nadie es un secreto. Venezuela fue la bonanza más sabrosa que tuvo Latinoamérica hace 70, 80 años con el petróleo. Incluso tuvimos muchos chilenos, dominicanos, colombianos, personas de todo el mundo. Le explicaba hace rato a la compañera por acá que Venezuela, más allá de tener la bonanza petrolera, también era un paraíso, ¿no? Para muchas personas emprender, las ganancias son muy altas. Hoy en día estamos pasando por una situación bastante crítica, y cuando estoy aquí en Santiago, que me he topado con bastantes chilenos, a veces me sorprende un poco que las personas no entiendan a cabalidad qué es lo que está pasando, ¿no? A veces no entienden el tema de hacer cola, el tema del hambre que se está viviendo, y es algo muy normal. Vivimos en un sistema político represivo, un sistema político comunista, de eso no hay duda, pero es como se llama, y además los que saben de historia, neodictaduras, ¿no? Que son dictaduras que no son esas asfixiantes, explícitas, pero sí implícitas. Te van limitando la salida del país, van saliendo las aerolíneas, cada vez es más difícil conseguir alimentos, pero es como una utopía, ¿no? A veces uno ni siquiera entiende en qué sistema se está viviendo. ¿Y por qué apostar en Venezuela? Porque justamente todavía hay venezolanos que no pueden salir, venezolanos que quieren emprender, gente que todavía tiene sueños y esperanzas, y creo que no las podemos matar. Hay países que lamentablemente se les han matado las esperanzas y quedan en el olvido. Venezuela es un país que tiene mucho que dar. Aquí, gracias a Dios, nos han recibido muy bien, como en otros países de Latinoamérica. Y aprovecho la oportunidad para agradecerles y también para que comprendan un poco que no estamos saliendo por gusto. No estamos saliendo porque nos provocó ir a Chile, nos provocó ir a Colombia, nos provocó ir a Miami. No, estamos saliendo porque en Venezuela, lamentablemente, las oportunidades cada vez son menos. Tengo la fortuna de vivir en una burbuja. Y digo una burbuja porque, como yo, hay muchos profesionales, escritores, conferencistas, empresarios y gente que trabaja en transnacionales que tienen la oportunidad de cobrar divisas. Uno en Venezuela, para que tenga una idea y les parezca incluso hasta un poco de lástima y de vergüenza ajena, uno con $100 en Venezuela vive tranquilo un mes con $100. Aquí con $100 no viven ni 5 días, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un bolívar que no vale nada. Entonces, esto me ha permitido a mí viajar, me ha permitido a mí oxigenar. Tengo aquí ya 3 semanas en Chile, voy a Argentina y me devuelvo el domingo 10. Y así como muchos profesionales, seguimos apostando. Y seguramente algún día, como lo digo en mis redes sociales, capaz me toque emigrar. Y si migro, no lo pueden considerar como que dejé a la gente por allá huérfana o soy un apátrida, sino sencillamente uno también tiene proyecciones. Estoy casado, tengo 2 bebés muy pequeños que amo y adoro, que los extraño un mundo porque ya tengo 3 semanas fuera de la casa, y el día que nos toque emigrar, pues migraremos. Mientras, a seguir apostando a Venezuela. En Venezuela tenemos campañas para regalar libros, doy conferencias gratis, giro por las universidades de forma gratuita, porque si no se queda la gente buena, ¿quién se va a quedar haciendo cosas buenas en Venezuela? Ya muchos se han ido, quedamos pocos de los que trabajamos en televisión, motivamos, damos conferencias, así que, como quien dice por allí, hasta que el barco nos aguante, estaremos en Venezuela. Ojalá que esto cambie, ojalá que literalmente el gobierno salga, porque queremos una nueva Venezuela. Hay gente emprendedora y seguramente muchos venezolanos, cuando cambie el gobierno, se va a devolver a Venezuela. Así que esa es nuestra esperanza y nuestro mayor sueño. A diferencia de Miguel, tú que fomentas mucho en las redes sociales, como decía, y yo he visto tu Instagram también, fomentas mucho que ojalá el venezolano no se pierda porque está inmigrando, ¿verdad? Porque está yéndose a otros países que netamente tienen que adaptarse a otras culturas. Pero tú, en cambio, haces un llamado a tu tierra, a tu nación, a tus compatriotas, de no perder la esencia del venezolano. ¿Cuál es la diferencia con el chileno? Tú que has estado 3 semanas en Chile, vemos que el chileno a lo mejor puede ser distinto, no tiene esa patria a lo mejor tan marcada como lo que tiene Venezuela. Tú que has estado 3 semanas, ¿qué puedes ver? Yo diría que es al revés. Yo diría que es al revés y va a sonar raro, ¿no? Va a sonar muy extraño que yo diga eso. Estuve en Plaza de Armas viendo bailar la cueca
y jóvenes o chiquillos, como dicen acá, que uno puede ver así como unos jóvenes, modernos, urbanos, bailando la cueca. Eso a mí me impresionó. Lo subí en Instagram y dije, qué bonito que el chileno se siente identificado. Venezuela, lamentablemente, justamente por esa bonanza petrolera, hubo mucha transculturización. Ustedes van a Venezuela y aunque a ustedes les parezca hoy en día Venezuela-Cuba, Venezuela no es Cuba, Venezuela es bella. Caracas es una metrópolis como Santiago, tiene 6 millones de habitantes. Maracaibo, donde viene por acá mi paisana, tiene 6 millones y medio de habitantes. O sea, Venezuela, los que no conocen Venezuela o los que no se han dignado a ver a Venezuela, por lo menos en Google Maps, Venezuela no es La Habana, Venezuela es, o Caracas, es una tremenda capital, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque en esa bonanza petrolera nos transculturizamos. Y el venezolano, lamentablemente, la gran mayoría, ama mucho lo de afuera y apoya poco lo de adentro. Les va a sonar al revés. Aquí yo veo más apoyo por lo de ustedes. Aquí aman la cumbia. A mí la cumbia, bueno, medio me ha gustado. No me gusta, pero lo puedo escuchar porque además soy melómano, pero veo que la gente aquí escucha eso. En Venezuela, en las radios no se escucha la música llanera, que si alguna vez han escuchado, por lo menos así sea en YouTube, a Simón Díaz, que es nuestro ícono del folclore venezolano, uno de los grandes compositores de Latinoamérica, no son en las radios. Es decir, el sentimiento de pertenencia del venezolano es muy poco. ¿Y por qué estamos tan mal? Y yo siempre lo he dicho en mis redes sociales y en mi programa de televisión. Porque más bien no nos duele la patria. Si la patria nos doliera, desde hace rato hubiésemos salido de este gobierno, que tiene ya 19 años haciéndonos pasar malos ratos. Entonces, más bien yo promuevo que se ame Venezuela, la música, el folclore, así como también les digo a ustedes, Chile no es el Cerro de San Cristóbal, ni el sur, que se ven las estrellas maravillosas. Chile no es, no sé, Curicó, ni los viñedos. Chile son ustedes. Ustedes son los que hacen el país. Y la identidad nace desde el amor, desde el respeto y desde la admiración de lo que somos. Por eso cuando nos avergonzamos de lo que uno es, no, es que yo me avergüenzo de ser chileno, venezolano, colombiano, el país está quedando desprotegido. Porque justamente cuando se habla de sentido de pertenencia es amar lo que somos. Yo soy un amante de mi Venezuela, amo el folclore venezolano. Venezuela tiene las manifestaciones, o es el segundo país en Latinoamérica con más manifestaciones culturales, solo que el venezolano las desprecia. Pero la gaita zuliana, pero va un turista y se enamora de nuestras manifestaciones culturales. Entonces es al revés. Más bien me encanta el gentilicio chileno porque sé que apoya bastante lo que es, aunque, ojo, siempre va a haber personas, ¡ay, cumbia! ¡Uy, no, guácala, la cumbia no me gusta! La cueca, ¡uy, no, la cueca es horrible! Porque es normal. No a todo el mundo le gusta la cultura, pero cuando los países se sienten identificados con su cultura, ahí no hay gobierno ni malestar que le afecte, porque nosotros, si nos duele algo, lo defendemos hasta morir. Y es lo que está pasando en Venezuela, que lamentablemente hoy en día la gente, y seguramente los que han pasado por La Vega, se pueden dar cuenta que los venezolanos andan forrados con la gorra, la chaqueta y el mono de la selección. ¿Los han visto? ¿No los han visto por allí? ¿A unos cuantos? Yo a eso le llamo como un chiste, como humor. ¿Por qué? Porque al país se lleva en el corazón y en la mente, en la forma de hablar. Entonces escucho un venezolano con 15 días aquí diciendo, ¿cachai? Y yo, no, ¿cachai no es tuyo? ¿Cachai? Es el chileno. Ahora que tú para congeniar, que es mi especialización o mi especialidad, comunicación, tú lo puedes hacer para congeniar, pero tú no puedes llevar el cachai todos los días porque el cachai no es tuyo. El cachai es chileno, el tuyo es cómo estás. ¿Sí? El chévere es venezolano. ¿Cómo estás, chévere? Y chévere es bien. El día que digan modismos chilenos, más bien dejaste de ser venezolano. Y ese es el gran problema que tenemos, que la transculturización nos hizo una mezcolanza de culturas, valga la redundancia, y no sabemos qué somos en su gran mayoría. Es lamentable, pero es la verdad. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que ese sentido de pertenencia yo lo llevo bastante en el corazón, no solamente por Venezuela, que nací ahí, sino también por mi Maracaibo amada. Yo creo que como comunicador y como conocedor de nuestro país, sabe que los maracuchos somos muy regionalistas. Así es. Entonces, sin duda alguna, yo sí considero que las tradiciones todavía se mantienen y también espero que en Venezuela volvamos a ser ese país Amén. maravilloso que éramos antes. Pero también ahora queremos hablar sobre, entrar en materia un poquito. Okay. Quisiéramos, usted hablaba, yo tuve la oportunidad de ir a una de sus conferencias y hablaba sobre la oratoria orgánica, la comunicación orgánica. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué llamarlo de esa forma? ¿Y dónde nace? ¿Por qué la idea de introducirlo en su libro, de introducirlo también en sus conferencias y que además sea como alguna frase o algún concepto de ícono que Miguel Zambrano tiene que decir al momento de exponer alguna idea? Buenísimo. Estudiantes de periodismo, levanten la mano.
A ver, ajá, la gran mayoría de estudiantes de periodismo, que bueno, van a ser futuros colegas. La oratoria históricamente ha sido muy conservadora, ¿sí? Bastante conservadora, es decir, el orador tiene que tener un traje, la corbata, el maletín, la mujer tiene que tener un vestido, tiene que hablar de esta manera, bastante comedida, con palabras elite. Eso quedó atrás. Y quedó atrás porque la evolución de la humanidad hace que uno sea más natural, más espontáneo, más orgánico. Y les voy a colocar el mejor ejemplo, que además es un ejemplo mundial: Barack Obama. Vimos a un presidente que no fue presidente porque era negro. Ay, no, mentira. Es porque las leyes le agradaban al estadounidense. Sí, el de la salud, ¿cómo? No recuerdo ahorita el nombre del programa de salud, más allá de los latinos, el grupo de homosexuales de LGTB y todo esto. Así que más allá de ser negrito, no quedó por eso. Cuando vemos los discursos de Barack Obama, ustedes pueden sentir una evolución de un presidente que incluso habló hasta sin saco. Se levantaba la camisa, o como decimos en Venezuela, se remangaba la camisa, no sé cómo le dicen acá, se doblaba la camisa y comenzaba a hablar desde lo que era una persona con familia africana, inmigrante, y comenzó a fluir de una manera maravillosa, tanto así que el último discurso en Chicago, que es su ciudad natal, ¿qué hizo Barack Obama? Lloró. Imagínense el presidente de la potencia número 1 del mundo llorando. ¿Qué significa eso? Que él estaba hablando desde lo que era. Cuando yo hablo de oratoria orgánica, además soy el primero, y esto lo digo con mucho orgullo, soy el primero que lo colocó en un libro que está en Google, porque la gente es oratoria orgánica. Oratoria orgánica es hablar desde lo que somos, es hablar desde nuestra esencia, desde nuestra identidad. Lamentablemente la sociedad, sobre todo latinoamericana, que la conozco bastante bien y además me encanta porque soy latino, nos enseñaron a complacer a todo el mundo, ¿cierto? Tienes que hablar así para encajar. Tienes que hablar así para generar empatía. No puedes decir esto, no puedes decir aquello. Y resulta que nosotros, como seres vivientes y que sienten, cada vez perdemos más nuestra identidad. Cuando hablamos desde lo que somos, estamos hablando desde la autenticidad. Hay una frase maravillosa que dice que es preferible ser genuinamente antipático que hipócritamente simpático. Y esto significa que hablamos desde la máscara. Y hablar desde la máscara es muy terrible, es desagradable. ¿Por qué? Porque justamente estamos complaciendo a todo el mundo y a veces la máscara pesa, ¿verdad que sí? Y sostener la máscara es difícil. En cambio, cuando uno es auténtico, y como dicen por allí, la mejor o el mejor carisma es la autenticidad, uno conecta de forma inmediata. Y ustedes mismos se pueden percatar que hay personas que son demasiado fáciles de congeniar con ellas. ¿Y por qué? Porque son auténticos. No les da pena decir que son pobres, no les da pena decir que viven en zonas altas, no les da pena decir que maneja un Uber, no les da pena decir que es inmigrante, porque eso es la autenticidad. Y cuando hablamos desde lo orgánico, es como lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Han ido a Estados Unidos? ¿Sí? Tienen los alimentos no orgánicos y los orgánicos. ¿Cuáles valen más? Estamos volviendo a lo que somos. Exacto. ¿Por qué? Porque además Estados Unidos es el país que tiene más cáncer en el mundo. ¿Por qué? Porque su alimentación es de mentira. Entonces ser orgánico es de verdad, es real. Y conectamos de forma efectiva, y justamente ese es el título de mi libro: si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, porque las emociones no mienten. Y cuando uno es auténtico, uno comunica desde el ser real y no desde lo que uno aparenta ser. Así que por allí justamente viene la oratoria orgánica. Y eso también es mucho más fácil, hablar de uno, por ejemplo, hablar de lo que a uno le gusta, de lo que uno hace, lo que uno sabe hacer en el fondo, lo que uno es. Así es. También en tu libro tienes capítulos de la improvisación, y a mí hay uno que también me gusta mucho, que estuve mirando tus videos, que es acerca de la adicción. Okay. Nosotros como estudiantes de periodismo me encantaría que nos dices algunos tips, algunos consejos. Hay algunos que se quieren dedicar a radio, otros a la televisión, otros a la escritura, a prensa, etc. Bueno, periodismo es una carrera que es bastante dinámica. Tú eres bastante dinámico también. Y así versátil. Versátil, muy simpático. Además, me gustaría que nos dieras algunos consejos, unos tips a las personas que a lo mejor quieren también, por otra parte, dedicarse o cómo hacer esto de la improvisación y aparte de la adicción. Buenísimo. Consejos de... Vamos a comenzar con la adicción. Y aquí seguramente muchos podrán sentir algo de recelo, algo de resistencia, pero se los voy a decir con mucho cariño, con mucha pasión y sobre todo con mucho respeto. ¿Cuál es el gran problema de algunas formas de hablar en Latinoamérica? Que el exceso de modismos no se comprenden.
Chile tiene esa particularidad. Yo he recorrido, he ido a Guatemala, Dominicana, Salvador, he estado en el sur de la Florida, en Miami, Colombia, Panamá, Argentina y ahora en Chile. Chile tiene una particularidad, utiliza mucho modismo. El chileno utiliza mucho modismo. ¿Cuál es el problema del modismo? Que es muy distinto a tener mala dicción. Que el modismo a nivel internacional no se comprende. ¿Ustedes me han entendido todo lo que les he dicho? Sí. Yo no estoy diciendo ni vale, ni chévere, ni cónchale, ni vaina, ni coño, ni payá. ¿Sí? Y por eso me entienden. Y soy venezolano. Es decir, mi acento me delata, ¿cierto? Soy venezolano, no soy colombiano, no soy chileno, soy venezolano. El acento neutro como tal, más allá del sonido, más allá de la acentuación, que usted puede hablar chileno, que es sabroso, que usted nunca pierda el acento de chileno, o de colombiano, o de dominicano. ¿Cuál es el gran problema? Que en los medios de comunicación y a nivel internacional, y si usted quiere ser un periodista destacado y además internacional, mediático, que pueda tener un canal de YouTube, que pueda escribir un libro, debe manejar castellano. Debe hablar en castellano, escribir en castellano. Esto significa que los modismos nos restan comunicación. ¿Por qué? Porque no nos comprenden. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Además, un ejemplo con humor. Yo dando clases en Guatemala, le di clase a un gobernador, el gobernador de Jalapa, con todo su tren directivo y su grupo de senadores. Además, fue una capacitación bastante elitesca. Y explicando algo relacionado con la voz, que son las inflexiones, que son los altos y bajos que le damos a la voz, en vez de decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Es decir, generar emoción. Yo les explicaba que las inflexiones, o mejor dicho, dentro de las inflexiones le hacía una analogía de los hombres fornidos que no bailan. ¿Sí? ¿Han visto los hombres fornidos que no bailan? Son todos tiesos. Los robots. Ajá, los robots. Yo les decía que para hablar con emoción, para hacer radio, para hacer televisión, para dar conferencias, no hay que ser como el hombre fornido. Pero yo se lo dije en venezolano, yo dije el hombre papeado. En Venezuela, papeado viene de papa. ¿Cómo es una papa? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo son los músculos? ¿Parecen? Una papa, ¿cierto? En Venezuela se dice hombre papeado. A mí se me olvidó el acento neutro. Yo les explico, no, es como un hombre papeado. Miguel, ¿papeado? ¿Qué es papeado? Y yo, bueno, un hombre fornido. Ah, tú querrás decir mamado. Mamado en Venezuela es otra cosa. No sé qué significa aquí. Pero mamado en Venezuela es feo, es fuerte. Sí. Mamado, horrible. Y yo, no, fornido, fornido. Si yo digo fornido o musculoso, ¿qué pasa? Se entiende perfecto. Entonces, cuando hablamos de dicción, estamos hablando justamente de hablar de forma clara, precisa y concisa. ¿Qué es el mensaje para los estudiantes de periodismo? El mensaje es claro, preciso y conciso. Por ende, si yo utilizo modismos o regionalismos, no me van a entender. Si yo hablo con chilenos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando yo quiera hacer un casting en Miami? ¿Qué pasa cuando yo quiera dar conferencias fuera de Chile? Va a estar complicado. No quiero decir que los venezolanos no utilicemos exagerados modismos. Yo que trabajo oratoria, hay gente que utiliza tantos modismos como ustedes o más. El problema está en que si se nos hace algo común, se nos va a ver dificultada la dicción. Dicción, modulación y articulación, abrir bien la boca. Cuando uno abre la boca, cuando uno no es apático, cuando uno no tiene flojera de hablar, todo se entiende. Y la articulación es el exacto sonido de cada fonema. Eso viene de la retentiva, de la audición, de la recepción. Y por eso hablamos como lo que escuchamos. Si mi papá y mi mamá hablan mal, ¿cómo voy a hablar yo? Mal. Y si mi entorno habla mal, voy a hablar más mal. Pero si yo aspiro a hablar bien, si yo necesito tener una mejor dicción, yo voy a buscar tutoriales en YouTube, me busco un libro, hago un curso de oratoria. Pero, ¿qué pasa si hago un curso de oratoria con alguien que hable mal? Lo voy a modelar también. Entonces es muy importante modelar a personas que hablen bien. Para cerrar esto, la lectura en voz alta es esencial. Cuando uno lee en silencio, ¿se equivoca? ¿Sí se equivocan en silencio? No, yo no me equivoco nunca en silencio porque la lectura mental no se equivoca. Entonces es muy importante leer en voz alta, distintas velocidades y sobre todo marcar bien las palabras. ¿Cuál es el gran problema que tienen los venezolanos? Que nos comemos la S. ¿De dónde eres tú? De Caracas. ¿Aquí también? Sí. Y si no la S la convertimos en J. ¿De dónde eres tú? De Caracas. La aspiramos. Caracas. Caracas. ¿Sí? Se llaman dislalias. Las dislalias son limitaciones al momento de hablar, que pueden ser físicas, labio hendido, frenillo, alguna malformación, pero están las culturales que son omitivas, inclusivas y sustitutivas. Cuando nos suprimimos una letra se llama omitiva, Caracas. Cuando incluimos, por ejemplo, dices, se lo fuiste, viniste, llegaste, es una dislalia inclusiva. Y cuando sustituimos sonidos se llaman dislalias sustitutivas, como por ejemplo estábamos, paseábamos,
un mensaje de texto con S en vez de decir texto, ¿vale? Entonces la dicción es cuestión de hábito. Uno se habitúa a hablar bien y lo buscamos la naturalidad y vamos a sentir todo lo que decimos. Miguel, también queríamos saber, a lo mejor hay muchas personas que están partiendo apenas en esta profesión, en esta carrera que es periodismo. Quizás a lo mejor hay unas dudas todavía, o a lo mejor hay gente que dice, sí quiero periodismo, pero no quisiera hacer en la tele o en la radio, sino que quiero cosas más, digamos, que no se vean tanto como escribir o ese tipo de cosas o narrar en off. Pero me gustaría saber, ¿cómo te diste cuenta que eras bueno para esto? Que nos comentabas que, bueno, te dijeron que hablabas mucho y que deberías estudiar periodismo, pero ¿cuándo dijiste, tuviste tu primera experiencia y dijiste, esto es para mí o esto de repente no es mucho lo que debería hacer en mi vida? Ok. Lo primero que hay que discernir es que una cosa es ser comunicador social y otra cosa es ser periodista. Yo no sé si aquí la carrera se llama periodismo como tal. Periodismo, ¿Sí? Periodismo. Ok. El periodista como tal, en la mayoría de los países se llama comunicación social y hay una mención que es periodismo. Porque el periodismo tiene que ver con investigación. El periodismo tiene que ver con escribir. El periodismo tiene que ver con salir a buscar la noticia. Yo, por ejemplo, soy comunicador social audiovisual. Pero a nivel internacional soy periodista. ¿Sí? Cuando hablamos de periodismo estamos hablando de ese que busque la noticia, ese que ama escribir, que ama reportar. O en Venezuela se dice reportear, no sé si aquí también es igual. Reportear sí. En la calle. Se dice igual. Ese que busca siempre como un sabueso la información y es muy interesante. Yo hice mis pasantías en periodismo porque quería tocar algo del periodismo. En verdad soy comunicador social audiovisual. ¿Por qué? Porque mi especialización es televisión y radio. ¿Puedo trabajar como periodista también? Sí, tengo todos los conocimientos. El periodismo es una carrera maravillosa y como decía, no recuerdo el autor, el buen periodista también es una buena persona. Sí, porque somos humanos, somos humanistas. La carrera de comunicación social o de periodismo es para personas que sientan empatía por los demás. Un periodista que no tenga empatía no puede ser un buen periodista. Tiene que ponerse en el zapato del otro. Tiene que tener ética, tiene que tener algo de moral. Y por eso quizás en el mundo es tan complicado ser periodista. Sobre todo porque el periodismo como tal, no sé si lo han visto, capaz se lo han dicho de otra manera, pero la imparcialidad no existe. La subjetividad es lo que manda en el periodismo. Nunca se va a ser objetivo. ¿Y por qué no se va a ser objetivo? Ustedes que van a estudiar o trabajar algún día en un medio de comunicación. Porque si usted trabaja en un medio de comunicación, va a seguir una línea editorial. A menos que usted sea un rebelde con causa, un irreverente de la vida, usted le va a decir al dueño, yo sí quiero decir que eso fue así. Bueno, pero es que el 1,5 millones de pesos te lo voy a quitar si no escribes lo que tienes que escribir. ¿Me equivoco? Creo que no me equivoco. Y esto es en el mundo. Por eso se dice en la universidad dentro que el periodismo es objetividad. Pero fuera, en la calle, en la práctica, el periodismo es subjetividad. ¿Para qué existe un editor? ¿Qué hace el editor? Por lo menos en un periódico. Literalmente corta la información, la edita, porque él tiene una línea editorial. Entonces, todo esto hay que saberlo para estudiar periodismo y es una carrera apasionante, es una carrera que nos nutre, es una carrera que genera muy buenas relaciones públicas, es una carrera que hay que tener vocación tan parecida como la de medicina, porque comunicar, informar, entretener no es nada fácil, pero por favor no se los olvide eso. Esto es una carrera subjetiva. Si usted quiere ser objetivo, abra un portal web y métase en 1000 problemas, porque el verdadero periodista tiene que denunciar todo. El verdadero periodista va contra la corriente, porque para eso nació el periodismo. El periodismo nace de allí, justamente de la sublevación, de la cohibición, de la represión. Aquí está la información veraz. Entonces, es para que lo tengan claro. Vale, buenísimo. Hay que tener voluntad para ser periodista. Así es. Bueno, cuéntame un poco más. ¿Gusta? Ajá, perfecto, ahora sí. Ahí sí. El tema de la improvisación. Ay, se me olvidó, vale. Sí, no, tranquilo. Pero también, bueno, se dice que el comunicar es el arte de hablar, ¿no? Ahí tengo yo la duda, porque de repente uno dice, bueno, a ti te dijeron, tú eres bueno para hablar, para comunicar, ¿por qué no estudias comunicación social? Por ejemplo. Pero yo encuentro que hay personas innatas que no tienen que aprender a hablar o a comunicar. Y, por ejemplo, también el lenguaje corporal es otro de los puntos que tú también tocas, que también es muy importante a la hora de
comunicar, ¿no? Ok. Yo comunico con mi cuerpo y también a través de las palabras. Bueno, iniciamos, digamos, con la improvisación. Sí. Improvisar es el arte de hablar desde cero, es hablar desde lo que sabemos. Hay una confusión con la improvisación, que la gente cree que improvisar es hablar gamelote, ¿no? ¿Lo han escuchado? Que es improvisar, resolver. Que es improvisar, hablar gamelote. Un periodista, un conferencista, una persona que vas a entrevistar, como por ejemplo esto, o un programa de televisión, cuando improvisa está hablando de lo que sabe. Es decir, improvisar es un arte. Es el arte de crear con conocimiento. El gran problema es que si no hay preparación, vamos a generar dudas, vamos a estar divagando y el mensaje se pierde. Por ende, cuando improvisamos, la preparación es el punto clave. Para improvisar hay que aprender a definir, conceptualizar, esquematizar, conectar, y esto de forma fluida, con abundante léxico, con sentido del humor, con ocurrencias, con buena retentiva, con claridad en las ideas, vas a conectar con las personas. ¿Por qué? Porque improvisar es algo muy sabroso, como diríamos en Venezuela, ya que estás hablando de forma espontánea, de forma auténtica, conectas las ideas, tienes esa capacidad de salir y de volver al tema, tienes esa capacidad de ver a las personas a los ojos, utilizar tu lenguaje corporal. Entonces, cuando improvisamos, estamos hablando con seguridad, con propiedad, y como dicen por allí, no hay nada más sabroso e interesante que hablar de lo que sabes, porque hablar con seguridad es la clave, y como decía William Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se les prepara. Es decir, antes de hablar, hay que prepararse. Hay que dejar a un lado eso de la suerte y de ser improvisado, que es muy distinto. Así es, definitivamente lo veíamos en clase, Maribel, este tema de la improvisación, y ahora que tú lo refuerzas, definitivamente es muy importante y yo creo que es necesario para cualquier periodista, independientemente que se quiera desempeñar en el área de radio o televisión. Pero Maribel, a lo mejor alguna de las personas que está acá el día de hoy quisiera hacer una pregunta, ¿tiene alguna duda? ¿Tienen o alguna inquietud? duda? ¿Algo que quieran preguntar? Por favor, tiene que haber por lo menos una pregunta, si no voy a sentir que no les gustó la charla. O dos o tres, la que ustedes quieran. Atrévanse. Ajá, hola. Hola, tú, bueno, estás en el medio escrito, en radio, canal, no sé si de televisión. Sí, un canal nacional, Globovisión, en Venezuela. ¿En qué medio te sientes como más a gusto? Uno. O en los tres te sientes muy bien. Muy tranquilo, ¿Sí? muy relajado. Yo, como lo dijo, ¿cómo es que es tu nombre? Disculpa. Como lo dijo Maribel, yo aprendí a ser versátil. Creo que una de las cosas que puede tener un periodista integral es ser versátil. En la radio me siento muy bien porque fue el medio originario, fue donde nací, crecí a los 17 años. Amo hacer radio, me gusta la velocidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, aquí estamos listos y la buena música arriba. Me gusta. Me gusta la televisión porque en la televisión tengo la oportunidad de llegarle a más personas. La radio es regional, en cambio televisión estoy a nivel nacional. El programa también se llama Si sentimos lo que decimos, comunicación efectiva, entrevistas. Me siento a gusto. ¿Qué pasa? Que si eres versátil y te sabes adaptar, entiendes que la velocidad en la radio es una y la velocidad en televisión es otra. Pero además también soy conferencista. En la conferencia mezclo la radio y la televisión porque es un show. Una hora de full intensidad, una hora de mucho impacto, una hora de mucha emoción. Escribí el libro, ya estoy escribiendo el segundo libro, duré aproximadamente 1 año y medio con este libro, ya llevamos 5.000 ejemplares vendidos, estamos, gracias a Dios, pues haciendo lo posible para que sea un bestseller a nivel, por lo menos a nivel latinoamericano, que es lo que más me interesa. Y aquí me mostré tal como soy. La gente cuando lo lee me da mucha risa, buena y bastante impresión porque dice que es como que si yo le estuviese leyendo el libro. Mi editora me dijo, Miguel, el libro está hablado. Y yo le dije, ok, es verdad, está hablado. Porque yo grababa y escribía. Y le dije, por favor, haz un mix para que parezca que estuviese hablando. Llévalo a lo gramatical, con tus comas, con los puntos, con todo lo normal, ¿no? que merece la edición de un libro. Pero quiero que la gente se sienta a mi lado. Que Miguel esté contando la historia del libro. Y justamente así salió este libro. Así que en todos los medios me siento bien. Pero si tuviese que elegir uno, la radio. La radio es un medio increíblemente espectacular porque además seducimos un solo sentido, que es el oído. Y ¿Tú dicen por ahí, tienes feedback inmediato con tus auditores, digamos, en el programa de radio? sí, claro, full mensajes de texto, el Instagram hoy en día es una bendición. Por ejemplo, mi privado, yo soy @ZambranoMiguel en Twitter, Instagram y en Facebook. Y tengo un canal de YouTube que es Miguel Zambrano Locutor justamente. Y la interacción es tremenda porque además suelo ser muy íntimo, suelo ser muy cercano, me gusta y ese feedback es esencial para uno seguir mejorando y creciendo. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna duda? Aprovechen de preguntar todo lo que quieran saber. Ya Para todo mí- se sabe. Para mí tu libro es como el secreto, pero de las comunicaciones. ¿Ok? ¿Sí o no? No lo sé para mí, Sí. porque realmente... Hay un mix. Sí, hay algo muy particular y muy importante que es como a través de la palabra quiero conectar con la gente. Sí. Y a lo mejor, no sé, a diferencia obviamente del libro El Secreto, en que un pensamiento vale más que, bueno, no lo sé, que más 1000 palabras Ok. o algo así. A mí me gusta este secreto. Todo está en la comunicación, todo está en las palabras. Es que la comunicación es esencial y la comunicación es vital. Yo este libro además los invito después a investigar porque les voy a dar nombres que son muy relevantes en Latinoamérica, no en Venezuela. Este libro contó con el prólogo de Nelson Bustamante. Nelson Bustamante es el animador vivo más importante que tiene en Venezuela, está actualmente en Miami, es uno de los grandes animadores. Era la cara visible de RCTV, si alguna vez escucharon ese canal que cerraron en el 2007, él era la cara visible. También participó Michael Melamed, que Michael es un atleta con discapacidad, escritor, conferencista, viaja por toda Latinoamérica. Israel Gómez, que hoy en día es uno de los influencers más radicales, odiados y amados de Latinoamérica, cuenta con más de 1 millón de seguidores. Y Alejandro Orada, que está en Café CNN. En este libro justamente hicimos una mezcolanza de estas 4 personalidades y gracias a Dios, como decimos en Venezuela, salió el lomito. Decir lomito en Venezuela es como la mejor parte de la carne, ¿sí? Eso en Venezuela es un decir, es puro lomito. Justamente buscamos a través de la motivación, a través del periodismo, a través del marketing digital, buscar un libro que llegara, que conectara y que tuviese de todo un poco para que la gente entendiera de forma más efectiva qué es comunicar y cómo comunicar. Si ustedes alguna vez han leído libros de oratoria, se pueden dar cuenta que los libros de oratoria son demasiado cuadrados. Y es como se dice en Venezuela, ahí viene el coco. Ahí viene el coco, es como que ahí viene el fantasma. Entonces uno la oratoria la ve así como que no, la oratoria es para gente que habla perfecto. Mentira. Cualquier persona puede generar empatía. Incluso hay oradores con mala dicción que generan más impacto que el que tiene buena dicción. Como lo digo en el libro, no se trata de hablar perfecto, se trata de conectar. Y conectamos con el intelecto, con la sonrisa, con la mirada, con la voz. Imagínense una persona que esté hablando, hola, buenos días, aquí estoy para hablarles del periodismo, que es muy esencial acá. Ya no se usa ya eso. ¿Viste? Entonces Tú lo entra el dijiste. profesor, ¿qué tal? Buenos días, estaremos hablando de periodismo, algo súper... Ay, mira el profesor cómo habla, vale. Justamente eso es conectar. Y es lo que tenemos que buscar para poder generar empatía con los demás. Bueno, Miguel, has hablado de todo un poquito, has hecho un mix o un resumen de todo lo que son características esenciales de un buen periodista, de un buen comunicador. Nos hablaste de la comunicación orgánica, que yo creo que a lo mejor muchos de nosotros vamos a comenzar a practicar eso, de hablar desde la esencia, desde lo que somos. Pero para finalizar, eres conferencista, lo hemos dicho toda la entrevista, pero ¿dónde vas a estar próximamente? ¿Te vas a ir pronto a Argentina? Lo comentabas, pero acá en Chile, si a lo mejor alguna persona quisiera conocer un poco más de esas técnicas y tener mucha más preparación en este ámbito, ¿dónde pudieran ir para comenzar contigo? El sábado 2, es decir, este sábado voy a estar acá en Las Condes, en Escuela Militar, un cowork que se llama el Big Bang. Voy a dar una masterclass de oratoria, es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar con un recorrido muy dinámico, con videos, con interacciones, con ejemplos. Va a estar muy, muy, muy sabroso, muy divino, muy rico. Esto va a ser de 9 a 6. @Zambrano Miguel, por ahí me pueden escribir y pueden disfrutar de esta masterclass. Es solamente para 30 personas. Va a ser algo íntimo donde van a aprender a profundidad qué es comunicar con eficiencia desde lo orgánico y sobre todo qué es sentir lo que decimos. Más allá de eso, bueno, tengo unos ejemplares. Me pueden escribir igual por las redes sociales. Traje unos cuantos ejemplares del libro, también lo llevo para Argentina y seguir con esa banderita de Venezuela y de Latinoamérica para que la gente se comunique de forma efectiva y sobre todo de forma sincera, que es lo más importante. Así que si las personas no pueden ir a tu masterclass el sábado, también pueden Sí, adquirir el libro, está a la y orden. aprender mucho En con- Amazon también está. Está en Amazon también Kindle, está. está en Amazon, en todos lados. Sí. Bueno, Miguel, gracias por habernos acompañado, por Muchas venir gracias. hasta acá, particularmente muy orgullosa Gracias. de... Para de mí es un Venez- privilegio tenerte acá. Gracias, Te qué hemos buena. sacado el jugo preguntándote tantas cosas y todos los tips. ¿Viste? Pero son Particular- necesarios. particularmente Sí. muy Gracias. orgullosa porque eres venezolano, porque demostramos un poquito que hay extranjeros que vienen a aportarle, así como en su momento muchos extranjeros le aportaron a nuestra Venezuela, nosotros también queremos aportarle un poquito Yo estudié a esta con 3 patria. chilenos, por cierto.
¿Ah? Yo me gradué con 3 chilenos en mi Entonces, colegio. Y mira. estando nuevamente acá, sí, estudié con 3 chilenos. Es decir, tenemos conexión. Y además había una escuela chilena muy cerca de mi casa. O sea, hay una relación Chile-Venezuela, Venezuela-Chile. Y Bastante gracias por adoptarnos por acá en su país maravilloso. No, gracias a ustedes por Bueno, venir. Así nos expandimos un poco más y nos Genial. abrimos más Así mentalmente. Tiene 31 años, es muy joven, ha hecho muchas cosas. Aparte es jovencito. escritor, coach, comunicacional, conferencista, locutor. Haces todo. Papá. Haces todo. Papá, Realmente eso un es muy- un eso es muy papá, importante, papá. esposo, sí. No, muy bien. Yo creo que muchos roles. esas dos que nombraste al final son las que viste haber nombrado de primera porque son las más importantes, esposo y papá. Muchas gracias, de verdad. Lo que quiero decir. No. Un placer. Gracias por escucharnos. Un gustazo.